En 2017, la vulnerabilidad de un solo componente de software que estaba sin parchear le costó a una corporación financiera global, bueno, cientos de millones de dólares, además de exponer los datos de casi la mitad de la población de todo un país. Sí, fíjate, y lo más sorprendente de ese caso, a ver, no fue la sofisticación del ataque en sí, Para nada. fue el fallo fundamental en la defensa. El departamento de sistemas, o sea, la gente de IT, ni siquiera sabía que tenían ese maldito componente instalado en sus servidores. Es que es increíble. Es, digamos, el equivalente digital a dejar la puerta de una bóveda abierta de par en par simplemente porque nadie documentó que existía una puerta en esa pared. Exacto. Y ese desastre subraya precisamente la premisa central del análisis a fondo que tenemos hoy sobre la mesa. Nos vamos a adentrar en el módulo formativo sobre el mantenimiento del subsistema lógico de sistemas informáticos. Madre mía, el título tiene tela. Sí, sí, es largo. Pero nos vamos a enfocar de forma exclusiva y, bueno, muy exhaustiva en el capítulo 3, que trata sobre el inventario de software. Porque la gestión de activos informáticos, el famoso ITAM, a menudo se relega a un plano puramente burocrático. Claro, parece papeleo. Eso es, cuando en realidad es el cimiento absoluto, la base de la ciberseguridad y de la eficiencia operativa en cualquier empresa. Y por eso la inversión de hoy tiene una misión muy clara. Vamos a desentrañar la mecánica real de estos inventarios. Porque hay que olvidar esa idea preconcebida de que esto es, no sé, una hoja de cálculo estática de Excel que un becario actualiza una vez al año. Totalmente. Vamos a examinar la arquitectura de recolección de datos, los motores de normalización y cómo esa información en crudo se convierte en inteligencia de negocio real. Sí, a ver, la convergencia de esas tres áreas es exactamente lo que justifica la inversión enorme en estos sistemas de recolección tan complejos. Si lo miramos desde la perspectiva técnica, como ilustra el caso que acabas de mencionar, un equipo de seguridad no puede, es imposible que mitigue una vulnerabilidad de día cero si no tiene visibilidad de las versiones exactas que hay desplegadas en su red. Lógico, no puedes proteger lo que no ves. Eso es. Luego, desde la perspectiva legal, las auditorías de los fabricantes de software son implacables. Una discrepancia entre lo que tienes instalado realmente y tus contratos de licencia desemboca en unas multas que, bueno, pueden paralizar financieramente a una organización entera. Te hunden el presupuesto del año. Claro. Y por último, en la vertiente económica, la optimización consiste en identificar esos activos que están subutilizados para reasignarlos o cancelar las suscripciones y dejar de tirar el dinero. Pero claro, rastrear todo este ecosistema es como perseguir un objetivo que se mueve constantemente. A mí me gusta compararlo con hacer un censo de población, pero en una ciudad hiperactiva. Me gusta esa analogía. Es que los habitantes, que serían los programas, cambian de casa, se multiplican o desaparecen cada minuto. En una red corporativa media, los paquetes de software se actualizan solos, en segundo plano, instalan dependencias ocultas, modifican binarios. Entonces, la pregunta es, ¿qué datos exactos necesitamos recolectar para que este censo sea útil y no sea solo, ruido en la base de datos? Mira, la recolección de datos básicos como, no sé, la dirección MAC, la versión del sistema operativo o el fabricante del procesador, eso es trivial hoy en día. Pero necesitamos ir más allá. Necesitamos identificar la ruta de instalación, si la aplicación es para todos los usuarios de la máquina o solo para el que está activo en ese momento. Ya. Y el manual desglosa este reto monumental en un ciclo de vida de 4 fases metodológicas muy claras: descubrimiento, recogida, normalización y mantenimiento. Y te digo una cosa, yo estoy fascinada con la fase de normalización. Es que es el corazón de todo. Totalmente, porque resolver el problema de las bases de datos masivas con nombres caóticos me parece brujería técnica. La normalización es de hecho el motor crítico que da viabilidad a todo el sistema ITAM. Imaginemos que el módulo de recogida extrae datos en crudo de, pongamos, 1000 equipos distintos. Vale. ¿Ves? O sea, un caos. Un caos total. En un ordenador, el registro puede indicar Microsoft 365 Apps for Enterprise. En otra máquina que se instaló un mes antes, dice Office 365 Pro Plus. Y en un tercer equipo, resulta que un paquete de idioma te altera toda la cadena de texto del nombre. Claro. Y si esa información entra directamente a una base de datos relacional sin procesar, o sea, tal cual viene, cualquier consulta SQL que hagas para calcular cuántas licencias de Office tienes te va a devolver unos resultados completamente fragmentados. Inútiles, directamente inútiles.
Pero a ver, implementar un motor de normalización que interprete texto libre y lo arregle suena a pesadilla de procesamiento, ¿no? ¿Cómo consolida exactamente el sistema miles de cadenas de texto divergentes en un único identificador sin freír los recursos del servidor central? Bueno, el truco está en que no se basa en interpretar texto libre sobre la marcha, como si fuera una inteligencia artificial leyendo. Lo que usa son catálogos de reconocimiento o diccionarios de firmas. Ah, vale. Una base de datos maestra. Exacto. La herramienta de inventario mantiene esta base de datos maestra que el desarrollador del software ITAM proporciona y actualiza constantemente. Cuando llega el dato en crudo del equipo, el motor de normalización no se queda solo leyendo el nombre. ¿Qué más mira? Pues evalúa una combinación de factores. Mira la ruta del ejecutable, el peso exacto del fichero, la versión del binario y, muy a menudo, el hash criptográfico del ejecutable principal. Ostras, claro. El hash no miente. Eso es. Si todos estos metadatos coinciden con una firma que ya es conocida en el catálogo, el motor simplemente descarta el nombre caótico original y etiqueta esa entrada con un identificador unificado, un SKU estándar. De modo que asocia todas las múltiples variantes locas a un único nodo padre en la jerarquía de la base de datos. Exactamente. Esto tiene muchísimo sentido para evitar la fragmentación. Pero claro, esto requiere que ese diccionario de firmas que mencionas esté actualizado casi a diario. Sí. Los fabricantes de estas herramientas lanzan actualizaciones de catálogo constantemente. Ahora bien, para poder llegar a esa fase de normalización tan elegante que limpia los datos, primero hay que sacarlos de las entrañas de cada sistema operativo, ¿no? Y aquí el manual detalla una divergencia arquitectónica muy importante en la recolección automatizada. El eterno debate, el enfoque con agente frente al enfoque sin agente. El gran debate de los administradores de sistemas. Las principales suites del mercado, hablamos de herramientas como OCS Inventory NG, GLPI, Landsweeper o soluciones más empresariales como Manage Engine, soportan ambos métodos. Y lo hacen porque cada infraestructura presenta topologías muy distintas. Claro, no hay una red igual a otra. Exacto. La recolección sin agente se apoya en los protocolos de gestión nativos del sistema. En entornos Windows, esto significa utilizar WMI, el instrumental de administración de Windows. Y si hablamos de infraestructuras de red, switches, routers o sistemas Unix, se suele recurrir a SNMP. Pero, a ver, yo aquí voy a hacer de abogada del diablo, ¿vale? A ver, dime. Tener un agente instalado rastreando todo suena un poquito a software espía corporativo. Yo siempre he pensado, ¿por qué no usar siempre escáneres de red tipo VMI y dejar a las máquinas locales en paz? Pero claro, depender de VMI para escaneos masivos tiene que introducir una sobrecarga de red considerable, ¿no? Considerable es quedarse corto. Imagina un escáner centralizado que tiene que interrogar a, 5.000 endpoints mediante VMI. Madre mía. Eso requiere abrir puertos dinámicos RPC y el puerto TCP 135 en todos los firewalls locales de esos 5.000 ordenadores. Claro. Desde la perspectiva de la administración de red, crear excepciones de firewall tan amplias para que un único servidor central tenga acceso de lectura profundo a absolutamente todos los equipos es como mínimo un riesgo de seguridad lateral enorme. Es un riesgo gigante y una barrera operativa brutal. Además, los escaneos WMI son sincrónicos en su concepción básica. Esto significa que sufren muchísimos problemas de latencia o los temidos timeouts. Ah, claro. ¿Qué pasa si el ordenador está apagado? Pues ahí tienes el punto ciego. Si un portátil de un trabajador está suspendido, o simplemente el usuario está de viaje y está fuera de la VPN corporativa en el momento exacto en que lanzas el escaneo programado, el sistema simplemente registra un fallo de conexión. Y esa intermitencia hace que el inventario pierda toda la fiabilidad. Por eso mismo, en infraestructuras que son volátiles y distribuidas, como pasa hoy en día con el teletrabajo, la arquitectura basada en agentes es técnicamente muy superior. Ya, pero desplegar agentes tampoco es una solución mágica, las cosas como son. Instalar un servicio residente en cada endpoint significa añadir otro proceso más en segundo plano que va a estar consumiendo ciclos de CPU, memoria RAM. Totalmente. Y si ese agente tiene una fuga de memoria o, peor aún, entra en conflicto con el software del antivirus del endpoint, el departamento de soporte se enfrenta a una crisis de rendimiento generalizada en toda la empresa. Los teléfonos empiezan a sonar sin parar. Sí.
Sí, esa es siempre la principal reticencia arquitectónica antes de implantarlos. Sin embargo, hay que decir que los agentes modernos están diseñados con huellas de ejecución mínimas y, lo más importante, operan de forma asíncrona. A diferencia del escáner de red, dices. Exacto. A diferencia del escáner, que exige respuestas en tiempo real, el agente local se despierta según un disparador. ¿Un disparador como qué? Pues como un evento de inicio de sesión cuando el usuario enciende el equipo o simplemente un temporizador local. Se despierta, realiza la inspección de los discos y del registro a nivel de sistema, empaqueta todos los resultados en un archivo XML o JSON comprimido que pesa poquísimo, apenas unos kilobytes. Y lo manda, claro. Y lo envía al servidor central, sí. Y lo hace por un puerto estándar que ya suele estar abierto, como el HTTPS 443. Y fíjate, si no hay conexión a la red en ese momento, el agente guarda el estado localmente en el disco y transmite el paquete en cuanto detecta que se restablece el enlace. ¡Qué maravilla! Esa capacidad de almacenamiento en caché asíncrona resuelve por completo el problema del trabajador remoto que hablábamos antes. Y además, a nivel de extracción de datos puros, el agente tiene una ventaja fundamental, y es su nivel de privilegios locales. Le permite interrogar directamente los repositorios nativos del sistema operativo, sin intermediarios. Eso es clave. En la arquitectura Windows, por ejemplo, esto no se trata de buscar accesos directos perdidos en el escritorio, sino de leer de forma iterativa las subclaves del registro de Windows. Exactamente. El agente ejecuta consultas directas contra rutas como Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Uninstall. Bueno, toda la ruta completa del registro. Y también su equivalente para aplicaciones de 32 bits, supongo. Sí, el famoso subsistema WoW 6432 Node para sistemas operativos de 64 bits. Al iterar por todas estas claves ocultas, el agente extrae los valores de cadena que están estandarizados, nombres como Display Name, Display Version o Publisher. Claro, o sea, es una lectura determinista pura y dura, no es una suposición basada en mirar si hay una carpeta en archivos de programa. Eso es, no se basa en suposiciones. Y fíjate, en entornos Linux el mecanismo tiene que cambiar radicalmente porque, claro, ahí no existe un registro unificado como en Windows. El manual que estamos analizando especifica que el agente, o bueno, el comando nativo que se use, debe interactuar directamente con los gestores de paquetes. Sí, el enfoque en Linux es fascinante. Si estamos, por ejemplo, en una distribución basada en Debian, como un Ubuntu, el agente interrogará a DPKG. ¿Y si es Red Hat? RPM. De hecho, a un nivel más primario, y esto es muy interesante, a menudo esto implica que la gente tiene que aplicar algoritmos de parseo sobre archivos de texto plano, archivos de estado como var, lib, dpkg, status. O sea, se pone a leer texto puro y duro. Lee bloque por bloque para extraer todos los metadatos de las dependencias y de las versiones instaladas de ese archivo de texto. Madre mía. Y esto ilustra perfectamente por qué la normalización que discutíamos al principio es tan sumamente crítica. Porque, a ver, piénsalo, un motor ITAM está ingiriendo datos de un registro binario de Windows por un lado y texto parseado a machete de un gestor de paquetes de Linux por otro. Todo al mismo embudo. Todo al mismo servidor, claro. Y a propósito de esto, el texto de estudio también señala algo importante, y es que este nivel de recolección local no siempre requiere desplegar toda una infraestructura de agentes pesada, si solo queremos hacer un diagnóstico puntual. Es verdad, no siempre hace falta matar moscas a cañonazos. Claro. Los operadores de sistemas avanzados utilizan simplemente el poder subyacente de las consolas de comandos nativas. Es un apunte técnico que me parece muy relevante en el manual. Sí, porque para una auditoría instantánea en, digamos, un clúster de 10 servidores, desplegar un agente completo sería excesivo y llevaría demasiado tiempo. Totalmente. Un administrador con experiencia puede ejecutar un simple comando de PowerShell, algo como get wmi object -class win32 product, o bueno, usar su equivalente más moderno con Theme y encadenarlo directamente con un comando de exportación para generar un archivo CSV perfectamente tabulado en, ¿qué te digo yo?, 3 segundos. En nada. Y esto demuestra que la complejidad real de estas herramientas de inventario de las que hablamos no reside tanto en la capacidad de leer los datos de un ordenador individual. Eso es fácil. Claro. La dificultad está en la capacidad de agrupar, actualizar y estructurar esa lectura a una escala masiva, de miles de equipos. Esa es precisamente la transición clave en todo esto. Pasar de la simple recolección al análisis de datos masivos.
Piensa que toda esta infraestructura de agentes asíncronos, de parseo de registros y motores de normalización, lo que hace es depositar terabytes de información en un motor de base de datos relacional robusto. Típicamente estamos hablando de un SQL Server, un MySQL o Postgres. Ya. Pero acumular montañas de datos normalizados en tablas relacionales no sirve absolutamente de nada. No tiene impacto operativo si no estableces una capa de interrogación analítica potente. Una base de datos pasiva es solo almacenamiento muy caro. Totalmente de acuerdo. El valor arquitectónico real surge cuando ese inventario centralizado se convierte, por así decirlo, en un motor de búsqueda de estado de configuración. Esa es la definición perfecta. Retomando el escenario del inicio, imaginemos un martes por la mañana. Se publica de repente una vulnerabilidad crítica con un código CVE asignado que afecta a una versión muy específica de un software que usamos en la empresa. Aquí, el tiempo de respuesta va a definir el impacto económico del incidente. ¿El tiempo es oro ahí? Con un inventario normalizado en condiciones, la mitigación no empieza corriendo por los pasillos, empieza con una simple consulta SQL estructurada. Y la anatomía de esa consulta es donde confluyen todos los elementos previos que hemos comentado. Fíjate, el administrador se sienta, ejecuta un comando select, donde solicita los nombres de host y las direcciones IP. Para esto, tiene que realizar un join entre la tabla relacional donde está el hardware físico y la tabla del software instalado, utilizando el ID único del dispositivo como la clave externa. Claro, para cruzar los datos. Exacto. Y luego se aplica la famosa cláusula where, que filtra buscando ese SKU normalizado del software afectado, y establece un operador lógico para aislar única y exclusivamente las versiones numéricas que sean inferiores a la del parche de seguridad que acaba de salir. O sea, esa capacidad de cruzar dominios relacionales, el hardware físico con el metadato lógico de la versión del software, en cuestión de milisegundos, es alucinante. Es lo que permite a ese equipo de operaciones aislar quirúrgicamente los 30 servidores vulnerables de entre un parque informático de, 10.000 máquinas. Sin despeinarse. Claro. Sin esa consulta estructurada, la respuesta a incidentes dependería de lanzar escaneos a ciegas por toda la red de producción, saturando el ancho de banda y prolongando la ventana de exposición al ataque durante horas. Y ojo, porque, además de la gestión de vulnerabilidades, que es lo más urgente, esta misma base de datos relacional soporta la auditoría operativa continua. Se pueden programar consultas anidadas para que te generen alertas diarias. Del tipo, ¿quién no tiene el antivirus encendido? Exacto. Equipos críticos sin un agente de protección activo, o bases de datos que alguien ha desplegado en segmentos de red no autorizados, o incluso la detección de software de visualización que no está homologado y que se está ejecutando en estaciones de trabajo de desarrollo sin permiso. Lo que enlaza directamente con la dimensión legal y financiera de todo este ecosistema ITAM, que es la cuarta fase de nuestro análisis. Porque si el motor de la base de datos es suficientemente robusto y está tan normalizado como para encontrar una vulnerabilidad de día cero cruzando tablas relacionales en segundos, esa misma fiabilidad matemática exacta se puede aplicar a la gestión de licencias. Por supuesto. El dinero. El dinero, claro. El cálculo de cumplimiento, lo que llaman compliance, parece una simple resta de colegio, ¿verdad? Licencias adquiridas menos instalaciones detectadas. Ojalá fuera tan sencillo. Claro. Las métricas de licenciamiento empresarial hoy en día son cualquier cosa menos simples. Si da negativo el número, es sublicenciamiento y te caen demandas. Pero si da positivo, es superlicenciamiento, que significa que la empresa está tirando el dinero en licencias que nadie usa. Efectivamente. La resta básica de colegio solo aplica al software de consumo que tú y yo tenemos en casa. En entornos corporativos, los contratos de licenciamiento introducen unas variables de una complejidad enorme. Una base de datos relacional EITAM debe ser capaz de calcular, por ejemplo, el licenciamiento basado en núcleos físicos de procesador. Eso es típico en motores de bases de datos empresariales, ¿verdad? Sí, típico de Oracle o SQL Server. Ahí el sistema debe mapear exactamente cuántos sockets y cuántos cores físicos tiene el host subyacente de hardware. Y ojo, tiene que hacerlo incluso si el software final está instalado dentro de una máquina virtual. ¡Qué locura! También debe calcular métricas de licencias concurrentes, donde lo importante no es en cuántos ordenadores está instalado el programa, sino cuántas instancias están ejecutando simultáneamente en la red en un momento dado. Y para identificar este derroche, el mero hecho de que la gente sepa que el software está instalado en el disco duro no es suficiente. El ejecutable podría llevar ahí acumulando polvo virtual durante 3 años, sin que el usuario lo abra una sola vez.
Ahí le has dado. Y aquí es donde las herramientas ITAM más avanzadas implementan los módulos de software metering, o lo que es lo mismo, la medición de uso. Cuéntame más sobre esto, porque suena a gran hermano total. Un poco sí. A ver, el agente local ya no se limita a leer el registro tranquilamente. Intercepta activamente las llamadas a nivel de sistema operativo para monitorizar la ejecución de los binarios. ¿En tiempo real? En tiempo real. En Windows, por ejemplo, el agente puede estar configurado para auditar la creación de procesos. Analiza los eventos de ejecución de la API del sistema y registra el timestamp exacto, el momento preciso de cuándo un binario específico se cargó en la memoria RAM, por cuánto tiempo estuvo activo y, muy importante, qué usuario lo ejecutó. Madre mía, esa monitorización a nivel de hilos de ejecución proporciona una granularidad de datos abrumadora. Permite generar informes que te dicen empíricamente cosas como: a ver, esta herramienta de modelado 3D, que nos cuesta varios miles de euros por puesto al año, está instalada en 80 estaciones de trabajo, pero los datos de ejecución nos demuestran que 60 de esos usuarios no han cargado el proceso ni una sola vez en los últimos 90 días. Y con esa evidencia irrefutable en la mano, el departamento de sistemas puede automatizar la desinstalación remota del binario y devolver esa licencia al fondo común de la empresa para quien sí la necesite. Es una optimización de costes fundamentada puramente en telemetría, no en estimaciones ni en preguntar por email quién usa esto. Y para proteger toda esta higiene de software recién lograda, el módulo formativo que analizamos hoy introduce un concepto de seguridad arquitectónica que personalmente creo que invierte por completo el paradigma tradicional. Hablo de la lista blanca de software o el famoso whitelisting. El whitelisting es el cambio de juego definitivo. Yo lo veo como el portero más estricto de una discoteca súper exclusiva. El enfoque tradicional de los antivirus siempre ha sido muy reactivo, basado en listas negras, ¿no? Un agente busca firmas de código malicioso conocido. Y si no estás en la lista de malos, pues permite la ejecución de todo lo demás. Es un modelo permisivo por defecto. Exacto. Pero una lista blanca de software establece una política de denegación por defecto a nivel de control de aplicaciones. O sea, el administrador de sistemas define un inventario estrictamente acotado de hashes criptográficos o de certificados de firma digital autorizados. Y si no estás en esa lista VIP, No entras, se bloquea. La implementación de una política de denegación por defecto que esté apoyada por un inventario de software preciso es posiblemente la barrera más formidable que existe hoy contra la ejecución de código no autorizado o el temido ransomware. claro, porque el ransomware nunca va a estar en la lista blanca. Exactamente. Herramientas integradas en el propio sistema, como Windows Defender Application Control, se alimentan directamente de las políticas que definimos en los sistemas ITAM. Si un binario intenta ejecutarse, el núcleo del sistema operativo verifica su firma contra esa lista blanca consolidada. ¿Y si no hay coincidencia exacta? Si no hay coincidencia exacta, da igual si es un malware sofisticadísimo de estado o si es simplemente una herramienta inofensiva de terceros que un empleado se acaba de descargar para convertir PDFs. La ejecución se bloquea tajantemente a nivel de kernel y se emite un evento de telemetría a la consola central, lo cual cierra el círculo operativo de forma preciosa, porque el control de aplicaciones impide la introducción de entropía y caos en el sistema, asegurando que los datos que recogen nuestros agentes sigan siendo súper precisos, lo que a su vez mantiene el cumplimiento legal y minimiza la superficie de ataque para cualquier vulnerabilidad. Es un ecosistema de retroalimentación cerrado y perfecto. La base de datos normalizada alimenta las políticas de seguridad y las políticas de seguridad a su vez mantienen la limpieza y precisión de la base de datos. Sistematizando todo lo que hemos analizado hoy, para quienes nos escuchan, queda clarísimo que el inventario de software expuesto en este manual técnico no es un registro inerte en un cajón. Hemos visto cómo la recolección asíncrona mediante agentes resuelve todos los problemas de intermitencia de red y supera las limitaciones brutales del protocolo UMI. Así es. Hemos profundizado en cómo los motores de normalización aplican magia con hashes para organizar el caos de los nombres que ponen los desarrolladores. Y fundamentalmente hemos comprendido que cruzar esas tablas relacionales de hardware y software nos permite desde mitigar brechas de seguridad en tiempo real hasta calcular métricas de licencias hiperprecisas por núcleo físico. Representa en definitiva la madurez operativa de la gestión de infraestructuras. Es el paso de reaccionar apagando fuegos ante auditorías e incidentes a gobernar de forma proactiva el estado de todo tu entorno digital. Y para cerrar este análisis a fondo, la evolución de todas estas arquitecturas nos deja una proyección técnica que me parece, bastante inquietante. A ver, cuéntame.
Si nos paramos a pensarlo, si los agentes actuales ya interceptan la creación de procesos a nivel de sistema operativo para auditar el uso real de una aplicación en la memoria RAM, y las bases de datos relacionales ya saben calcular el coste exacto de lo que no estamos usando, el siguiente paso lógico no es solo generar un informe PDF para que un humano lo lea y actúe. Ya vas por la automatización total, ¿no? Claro, imagínate la inyección de modelos de aprendizaje automático en el corazón de estas bases de datos relacionales. Esto podría dar lugar a motores ITAM totalmente prescriptivos y de bucle cerrado, sistemas de inteligencia artificial que sean capaces de alterar políticas de acceso, purgar ejecutables no autorizados, desinstalar el software que ven que no usamos e incluso interactuar dinámicamente, vía API, con los portales de licenciamiento de los fabricantes para bajar nuestro gasto mensual. Todo esto operando a la velocidad de la máquina. Exacto. Operando a la velocidad de la máquina y sin que un ingeniero de sistemas tenga que teclear un solo comando SQL. Fíjate que eso significaría que la infraestructura dejaría de ser algo que simplemente se administra, para convertirse en algo que se autogestiona y se cura a sí mismo. Una perspectiva fascinante y a la vez un poco intimidante. Nos quedamos con esa reflexión. Hasta la próxima inversión.